Luego de verificar que el taller esté funcionando, ahora sí expliquemos cómo es el taller. Este taller tenemos la información de 6 activos financieros y la información del mercado. Tenemos la rentabilidad de cada uno de ellos en cada uno de los escenarios que estamos proyectando. Proyectamos 272 escenarios y tenemos una probabilidad de ocurrencia. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la rentabilidad, el riesgo y bueno, en sí, aplicar las fórmulas de teoría del portafolio con valores esperados. Entonces iniciemos con el primero, la rentabilidad de los activos. Tenemos 6 activos financieros más la rentabilidad del mercado. La rentabilidad del mercado se calcula igual que un activo financiero. Veamos mi hoja de fórmulas, cómo se calcula la rentabilidad de un activo financiero. ¿Qué me dice? Que es la sumatoria de la rentabilidad esperada del activo en cada uno de sus escenarios por la probabilidad de ocurrencia de ese escenario. Escoger cada una de estas rentabilidades y multiplicarla por la probabilidad. Como hemos visto, la fórmula para el Excel es suma producto. Suma producto me pide matrices. La primera matriz que voy a seleccionar es la de probabilidades. Fijo esta celda para poder arrastrar punto y coma y selecciono la del mercado. Cierro paréntesis. Me quedaría la fórmula algo así. Con esta fórmula arrastro, le doy control D. Control D me permite copiar la fórmula seleccionada en las casillas que seleccioné, o la puedo simplemente arrastrar, o control C, control B. Bueno, ya es cuestión de ustedes cómo se aplica la rentabilidad del activo financiero. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el riesgo del activo financiero, este que está acá. Esta fórmula en el Excel no existe, por lo tanto tengo que hacerla de forma manual. Lo que tengo que hacer es dibujar esta fórmula. Vamos a ver si la copiamos. Dejémosla por acá. Entonces, para calcular el riesgo, le damos igual la raíz, abro paréntesis, la suma. Entonces esta sumatoria, abro paréntesis nuevamente. Acá me dice la rentabilidad del activo subí. En este caso voy a seleccionar la rentabilidad del mercado. Todas las rentabilidades, todos los retornos del mercado, toda la matriz del mercado, menos su valor esperado. Entonces valor esperado es el valor que acabo de calcular. Cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad la fijo, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Mi fórmula tendría que quedar así. Como estoy usando matrices, es importante decirle al Excel que son matrices. Le damos Control Shift Enter y arrastramos la fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En esta parte nos pide calcular la covarianza del mercado y cada uno de los activos, el mercado y el activo J. En este caso voy a calcular la covarianza de el mercado y el mercado, la covarianza del mercado y el activo A, la covarianza del mercado y el activo B, y así sucesivamente.
Para eso, entonces, vamos a aplicar la fórmula de la covarianza que ya la hicimos para la clase anterior, pero en este caso la vamos a aplicar con el mercado. Entonces, en vez de decir A y B, en este caso va a ser MM, en el siguiente va a ser la covarianza de M y A. Entonces, la rentabilidad esperada de M, el valor esperado de M, la rentabilidad del activo, toda la rentabilidad del activo M menos su valor esperado, la rentabilidad del activo M otra vez menos su valor esperado por la probabilidad de ocurrencia. Igual que la anterior, esta fórmula no existe, por lo tanto tengo que volverla a dibujar como lo hice con el riesgo. Entonces veamos cómo podemos hacerlo. Vamos a colocarla por acá. Voy a disminuirla para que se pueda visualizar. La covarianza es la suma, abro paréntesis, nuevamente el paréntesis, selecciono los retornos del mercado, todos los retornos del mercado que estoy proyectando, en este caso lo fijo, menos su valor esperado, lo fijo, cierro paréntesis por, abro paréntesis y acá hago MM, o sea que vuelvo a seleccionar el mercado. Los retornos del mercado nuevamente menos su valor esperado, cierro paréntesis por la probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad la tengo que fijar porque esta probabilidad no va a cambiar en ninguno de los demás datos. Así quedaría nuestra fórmula. Entonces la rentabilidad, los retornos del mercado los fijo el primero, la rentabilidad esperada la fijo, la siguiente no la fijo y la probabilidad de ocurrencia la fijo. Le doy, tengo que indicarle que es una matriz, entonces es Control Shift Enter, Control D, y con eso tengo las covarianzas de cada uno del mercado y la covarianza del mercado y del activo A. Nótese que el valor de mercado quedó igual y la que está cambiando es esta variable. Perfecto. ¿Para qué calculé la covarianza? La covarianza la calculé con el fin de calcular el beta. Y el beta lo hago para aplicar el modelo KPE. Entonces, para aplicar el beta, tengo que tener la covarianza del activo y el mercado sobre la varianza del mercado. La varianza del mercado yo ya la calculé. La varianza del mercado es el mismo riesgo del mercado elevado al cuadrado. Entonces el beta es igual a esta covarianza, la covarianza MJ, sobre la varianza del mercado. Este valor lo fijo y lo elevo al cuadrado. Le doy Enter y le doy Control D. Entonces, nótense que el beta del mercado es igual a 1. Eso es importante porque me está indicando que la fórmula que estoy aplicando está bien. Siempre el beta del mercado es igual a 1. La varianza del mercado es una sola, por eso hay que fijarla en todos los casos. Ahora sí podemos aplicar este modelo, el modelo KPE. El modelo KPM, voy a borrar esta. Listo. El modelo KPM se usa para evaluar si los activos los que voy a invertir compensan o no compensan su riesgo. Es decir,
vale la pena invertir o no vale la pena invertir en esos activos. Para eso necesito un dato adicional que es la tasa libre de riesgo. La tasa libre de riesgo yo la estoy dando. Esto es un valor que lo saqué del mercado. Y aplico esta ecuación, esta fórmula, para calcular la rentabilidad requerida de cada uno de ellos. No es necesario calcular el mercado. El mercado siempre va a compensar su riesgo. Porque si el beta es igual a 1, pues la rentabilidad requerida del mercado van a ser iguales. Probémoslo. Entonces, tasa libre de riesgo más la renta, abro paréntesis, la rentabilidad esperada del mercado, que es esta, la del mercado, la fijo porque ese valor nunca cambia, menos la tasa libre de riesgo, que tampoco va a cambiar, por el beta. En este caso el beta es igual a 1. ¿Qué es lo que me está diciendo esta fórmula? Dado un beta, ¿cuánto sería la rentabilidad requerida? En el caso del mercado son iguales. Entonces ahí me da la validación que está bien. Y en caso de los activos financieros, me va a decir qué activos compensan y no compensan el riesgo. Nótese que el activo el activo A no compensa el riesgo. ¿Por qué no compensa el riesgo? Porque dado este beta, que es de 2, el mercado necesita tener una rentabilidad del 0,19%. Y este activo está dando una rentabilidad de 0,13. Por lo tanto, pues no vale la pena invertir en este activo financiero. Es mejor invertir en otros activos del mercado. En los siguientes ejercicios, los siguientes activos, sí compensan el riesgo. Entonces yo debería armar portafolios en los activos financieros que compensan el riesgo. Por lo tanto, yo tengo que seleccionar mi portafolio solamente de estos 6 activos que yo escogí previamente. Debería armar mi portafolio solamente en estos 5. Voy a seleccionar los encabezados, control C, y los voy a pegar acá en valores con el propósito de que podamos agilizar este ejercicio. Entonces acá me sacan los datos más importantes. En este taller tengo un pequeño error. Acá en vez de ser 4 debería ser un valor 5 para que me arrastre también los betas. Entonces, si quieren, ajústelo, y si no, igual este dato del beta no es necesario para los siguientes puntos que vamos a hacer. Entonces acá tenemos los activos que compensan el riesgo y que son los más importantes, son los idóneos para armar un portafolio. Rentabilidad, riesgo, la varianza que es elevada al cuadrado y el beta respectivamente. Hay algo que faltó y es validar los puntos. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es la rentabilidad del activo A? Entonces la rentabilidad de mi activo A, 0,13. ¿Cuál es el riesgo de D? El riesgo del activo D es 0,84. La rentabilidad requerida de F es de 0,0007. Entonces vamos a darle calificar. Ya acá depende de la conexión al internet. Si el internet está lento, se demora un poco en calificar. Listo, tenemos estos 3 puntos bien.